Arquitectura de hardware. Es el conjunto de dispositivos físicos que hacen posible el funcionamiento de un computador. Este abarca todos los componentes electrónicos y mecánicos que permiten llevar a cabo en una computadora el almacenamiento y procesamiento de información. Microprocesador. El microprocesador es el circuito más complejo de un sistema informático. Se le suele llamar por analogía el cerebro de un computador. Es un circuito integrado conformado por millones de componentes electrónicos. Constituye la unidad central de procesamiento de un PC, catalogado como microprocesador. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y acceso a memoria. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico a la placa base de la computadora, normalmente para su correcto y estable funcionamiento. Se le adosa un sistema de refrigeración que consta de un dispersador de calor fabricado en algún material de alta conductividad térmica, como cobre o aluminio, y de uno o más ventiladores que remueven el exceso de calor absorbido por él. Componente de hardware. Un sistema computacional consiste en un conjunto de componentes electrónicos y electromecánicos interconectados que almacenan y transforman símbolos en base a las instrucciones especificadas en los componentes software del mismo sistema. Conceptualmente es posible distinguir 5 tipos de componentes hardware: memoria principal, procesadores, dispositivos de entrada, dispositivos de almacenamiento secundario y dispositivos de salida. Una computadora debe ser capaz de recibir, a través de sus dispositivos de entrada, ciertos datos e instrucciones para manipular estos. Una vez que los datos e instrucciones se han ingresado, el computador debe ser capaz de almacenarlos internamente en su memoria primaria y luego procesar los datos en la base a las instrucciones suministradas utilizando sus procesadores. Dado en la memoria principal posee una capacidad limitada y es típicamente volátil. Su contenido se pierde cuando el componente no recibe energía. Es necesario disponer de alternativas para el almacenamiento de datos e instrucciones. Ese es el rol de los dispositivos de almacenamiento secundario. Finalmente, el producto resultante del procesamiento de los datos es entregado al usuario y u otro sistema a través de dispositivos de salida. Gabinete. Es donde se colocan los componentes de la PC. Es íntegramente metálico con un frente plástico. Existen muchos tipos y modelos de gabinete y al momento de su compra deberían ser elegidos por el usuario con criterio de capacidad y no solo de estética. Placa base. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Es una parte fundamental a la hora de armar una PC de escritorio o portátil. Tiene instalado una serie de circuitos integrados entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria de acceso aleatorio, la ranura de expansión y otros dispositivos. Disco duro. El disco duro es un medio de almacenamiento de información no removible de muy alta capacidad, a diferencia de los disquetes y USB, aunque también trabajan mediante principios magnéticos. Por estas prioridades, los discos duros son usados en las computadoras como dispositivos donde se graba el sistema operativo, los programas de aplicaciones y los archivos que se generan durante los procesos complejos en ambientes de trabajo avanzado. Memoria RAM. Se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software. Es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador y otras unidades de cómputo. Se denominan de acceso aleatorio, porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición, no siendo necesario seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible. La BIOS. La BIOS es un sistema básico de entrada y salida. Es un tipo de instrucciones grabadas en modo solo de lectura que localiza y prepara los componentes electrónicos o periféricos de una máquina para comunicarlos con algún sistema operativo que los gobernará.
Para ello, la máquina cargará ese sencillo programa en la memoria RAM central del aparato. Es un visualizador que muestra al usuario los resultados del procesamiento de una computadora mediante una interfaz. Teclado. Es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora. Parlantes. Son dispositivos que permiten la reproducción y amplificación de sonidos y música para un gran número de artículos. Impresora. Es un dispositivo periférico de ordenador que permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser.